Apuntes acerca de la materia de investigación de casos reales. La metodología es el tratado del método, la descripción y el análisis de la valoración crítica de los métodos de investigación. En su acepción más estricta nos dice que la metodología es el estudio sistemático de los métodos utilizados por una ciencia en su investigación de una realidad. La metodología se clasifica en dos. Primero, tenemos a la metodología general, que se encarga de estudiar las leyes que rigen en todo proceso humano. De igual forma, es la parte de la lógica metodológica que estudia los métodos de carácter general, que son aplicables a dos o a más ciencias, o a todas en su conjunto. Por otro lado, tenemos a la metodología especial. Se encarga de estudiar los métodos particulares de los diversos apartados del saber y se sustenta en todo momento por la metodología de carácter general, antes mencionada. La metodología en el derecho es la parte lógica que tiene por objeto el estudio de los métodos específicos de la ciencia jurídica y los métodos generales aplicables al derecho en el contexto de la teleología y la axiología jurídica. El objeto de la metodología del derecho son todos los métodos y las técnicas jurídicas, pero de igual forma, todo método general aplicable. ¿Cuáles son los principales métodos generales aplicables a la investigación jurídica? Primero tenemos al método intuitivo, que se sustenta principalmente en la intuición y por ende en el verbo intuir, que requiere mirar. Este método intuitivo es un método directo. También tenemos al método discursivo, que es un método indirecto. En lugar de ir directamente al objeto, primero lo considera y contempla desde múltiples puntos de vista, acercándose cada vez más hasta que consigue fijarlo al concepto. Método sistemático. Se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos en sistemas coordinados. Este método también se puede agrupar con el método inductivo. Además, también con el método deductivo, cuando se separan las partes de un todo en un orden jerárquico, siguiendo determinados criterios de clasificación. Método deductivo. En materia jurídica, el método deductivo se realiza principalmente mediante las técnicas de aplicación de las normas generales a casos concretos. Método inductivo. Considera una serie de fenómenos o conocimientos articulares para llegar a conclusiones generales. Del análisis de varios casos y objetos particulares puede llegarse a conclusiones generales. Este método inductivo y deductivo pueden complementarse y llegar a combinarse con el método analítico. Método analógico o comparativo. Consiste en la comparación de fenómenos por sus semejanzas y diferencias. Este método va de lo conocido a lo desconocido. Método histórico. El punto de referencia de este método es el desarrollo cronológico del saber. Se sustenta en la experiencia de los tiempos. En el campo del derecho, el conocimiento pleno de las instituciones jurídicas solo es posible si consideramos su evolución. El método histórico se complementa con la mayoría de los demás métodos. Método dialéctico. Este método consiste en la confrontación de ideas a través de la exposición de tesis contrarias para efectos de llegar a una síntesis. Método científico. Constituye el método fundamental de la ciencia porque permite en su instrumentación la concurrencia ilimitada de todos los métodos y técnicas existentes. Método fenomenológico. Trata de llegar al conocimiento de las cosas en sí mismas consideradas, es decir, tal como se presentan, sin agregar ningún elemento subjetivo. Además, elimina todos los elementos subjetivos del observador y sin prejuzgar.
sin emitir juicio alguno. Trata de describir las cosas tal y como han pasado, es decir, las cosas tal como son. Les explicaré sobre lo que es la técnica dentro de la investigación. Para ello, nosotros debemos hacernos esta pregunta indispensable. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se realiza el método. Como todos sabemos, el método es el camino a seguir. Por lo tanto, la técnica llega a ser una herramienta para nosotros recorrer este camino. A continuación, les voy a presentar los objetivos de la técnica de investigación, los cuales son ordenar las etapas de investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y finalmente orientar la obtención de conocimientos. Sobre las técnicas de investigación, que son 6: la observación, la entrevista, la encuesta, el fichaje, el test y finalmente el cuestionario. La observación consiste en observar atentamente a un fenómeno, hecho o caso y posteriormente sacar su análisis. También debemos enfatizar que para nosotros realizar la observación en la investigación debemos seguir una serie de pasos, los cuales son objeto, situación, caso, etc. Es decir, lo que nosotros vamos a observar. Determinar los objetivos de la observación, es decir, para qué nosotros vamos a observar. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. Observar cuidadosa y críticamente. Reportar los datos observados. Realizar e interpretar los datos. Y finalmente, elaborar nuestras conclusiones. Los recursos auxiliares de la observación, los cuales se clasifican en fichas, grabaciones, fotografías, lista de chequeo de datos. La observación científica puede ser directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, individual o de equipo. La observación se clasifica en observación directa e indirecta, observación participante y no participante, observación estructurada y no estructurada, observación de campo y de laboratorio, y observación individual y de equipo. En este momento les hablaré sobre la entrevista. Como podemos observar, es una técnica para obtener datos que consisten en el diálogo entre dos o más personas. En este caso es el entrevistador, investigador y el entrevistado. Se realizará con el fin de obtener información de parte de éste, que es la persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista se puede emplear cuando se considera necesario que exista la interacción y diálogo entre el investigador y la persona, y también cuando la población o universo es pequeño y manejable. Acciones que debe reunir el entrevistado. Primeramente, debe demostrar seguridad en sí mismo. Debe ponerse al nivel del entrevistado. Esto se conseguirá con la preparación previa del entrevistador en el tema que va a tratar con el entrevistado. Debe ser sensible para captar los problemas que puedan suscitarse, comprender los intereses del entrevistado, despojarse de cualquier prejuicio y, si es posible, de toda influencia empática. La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a través de la cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Riesgos que conllevan la aplicación de cuestionarios. El primer riesgo, la falta de sinceridad en las respuestas, la tendencia a decir sí a todo, la sospecha de que la información pueda ser en contra del encuestado, la falta de comprensión de las preguntas o algunas palabras, la influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. Tipos de preguntas que pueden plantearse.
El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que van a responder el cuestionario. Clasificación de acuerdo con su forma. Tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dicotómicas y preguntas de selección múltiple, preguntas en abanico y preguntas de estimación. Clasificación de acuerdo con el fondo. Tenemos preguntas de hecho, preguntas de acción, preguntas de intención, preguntas de opinión, preguntas de índice o preguntas test. Fichaje. El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en la investigación científica. Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye un valioso auxiliar en esta tarea de investigación, porque nos ahorra mucho tiempo. El test. El test es una técnica derivada de la encuesta y la entrevista. Tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de las personas, como la inteligencia, interés, actitudes, memoria, etc., a través de preguntas, actividades o demás, que son observadas y evaluadas por el investigador. Características de un buen test. Debe ser válido, o sea, investigar aquello que pretende y no otra cosa. Trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas. Debe ser confiable, es decir, ofrecer consistencia en sus resultados. Estos deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones. Quien quiera que lo haga. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y entrevista. En el cuestionario se formulan una serie de preguntas que permiten una o más variables. Posibilita observar con ellos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de este.